Durante los últimos 12 meses, la pandemia ha perjudicado en mayor medida a los pobres y vulnerables, y podría empujar a la pobreza a millones de personas más. Este año, tras décadas de avances constantes en la reducción del número de personas que viven con menos de $1,90 al día, la COVID-19 marcará el primer revés en la lucha contra la pobreza extrema en una generación. Debido a la pandemia, es probable que la pobreza extrema aumente drásticamente. En los análisis más recientes, se advierte que este año la COVID-19 ha empujado a 88 millones de personas más a la pobreza extrema, y que esa cifra es apenas un punto de partida. La COVID-19 ha desatado una crisis mundial sin precedentes, una crisis sanitaria mundial que, además de generar un enorme costo humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Allí, se prevé que este año la economía mundial y los ingresos per cápita se contraerán y empujarán a millones de personas a la pobreza extrema. Las remesas, el dinero que los migrantes envían a sus países de origen, generan especial preocupación. Durante las últimas décadas han desempeñado un papel cada vez más importante a la hora de aliviar la pobreza y mantener el crecimiento. El año pasado, estos flujos se ubicaron en el nivel de la inversión extranjera directa y la asistencia oficial para el desarrollo. Pero la COVID-19 ha generado un dramático retroceso, al punto que, para fines del 2021, las remesas disminuirán un 14%, una perspectiva ligeramente más favorable en comparación con las primeras estimaciones realizadas durante la pandemia, lo que no implica desconocer que estamos hablando de disminuciones históricas. El impacto económico tras la emergencia sanitaria por el COVID-19 fue mucho más fuerte en los países emergentes como México, donde el menor crecimiento económico, la caída en el precio del petróleo y la reducción en la nota soberana del país ya ejercen una fuerte presión sobre las finanzas públicas, que limitan la capacidad de respuesta del gobierno mexicano para hacer frente a esta crisis que ya tenemos en puerta. El estudio de IBD, Implicaciones Económicas de la Pandemia por COVID-19 y Opciones de Política, establece que México se verá afectado por la desaceleración de la economía estadounidense, la reducción del comercio, en la inversión extranjera directa, en el turismo y en las remesas, además de las condiciones de incertidumbre presentes en el mercado desde hace meses, es decir, antes de la aparición de la pandemia por COVID-19. La política ante el COVID-19. La actual pandemia provocada por el coronavirus que se vive en todo el mundo no solo ha tenido repercusión a nivel de la salud de los individuos, tanto física como mental, sino también en la economía de las naciones e incluso en el aspecto político. El nivel de respuesta de las autoridades de cada país ante la enfermedad ha sido diferente, y eso puede verse reflejado en las acciones que tomaron al principio y en su posterior desarrollo, el cual en algunas naciones ha llevado a que el número de infectados y muertes por el COVID-19 sea muy amplio. En el caso de México, durante la aparición de los primeros casos de pacientes con COVID-19, se observó un debate técnico sobre cuándo se debían tomar las precauciones necesarias. Así, mientras en el mundo se observaban un aumento de casos, en nuestro país las autoridades optaron por reaccionar considerando la fase epidemiológica en que se encontraba nuestra nación, comentó el doctor José Antonio Crespo, historiador y analista político. Hace un año fue cuando el mundo conoció el surgimiento de este nuevo coronavirus en China. Nadie se imaginaba lo que se iba a tener que vivir. Lo primero que evidenció esta nueva pandemia fue la falta de previsión de los centros de inteligencia de las potencias económicas, así como la crisis de los organismos internacionales para su prevención y después para su gestión, e incluso de entidades geopolíticas como la Unión Europea, entre otros. El doctor Crespo considera fundamental el liderazgo de los políticos, pues la gente que comparte su visión toma como válido y réplica lo que los políticos dicen y hacen. Así, su responsabilidad de las decisiones contracíclicas que tomen estos dirigentes ayudarán a amortiguar los efectos económicos de la pandemia. Pero también comenta que lo que hagan los políticos puede tener consecuencias bastante negativas. Debido a todo esto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, realizó el documento La Política Social en el contexto de la pandemia, con el propósito de contribuir a los esfuerzos del Estado mexicano para enfrentar esta difícil coyuntura. Esto aportando elementos para la discusión pública y la toma de decisiones, especialmente en materia de desarrollo social.
La pandemia de COVID-19 nos enfrenta a la urgente necesidad para promover la construcción de un sistema de protección solar que asegure la resiliencia y el avance progresivo de los derechos sociales en México. Nuestro país enfrenta la crisis de la pandemia en condiciones de vulnerabilidad previamente registrados. La crisis económica en México puede generar una crisis social y política. El país había llegado debilitado a la pandemia del COVID-19 porque desde el 2019 no había un crecimiento. No se termina por entender que el único camino para evitar estallidos sociales y bajar la pobreza es seguir el camino del crecimiento productivo para crear más empleos. Tardaremos muchos meses en regresar a la normalidad, si es que así se le puede llamar, antes de la pandemia, a tener bajo crecimiento y despilfarro de los recursos públicos. ¿Cuál será la consecuencia? Se viene una crisis social y política. La actual situación puede empeorar los problemas de gobernabilidad, especialmente tras la oleada de estallidos sociales del 2019, de modo que se incrementaría la ya elevada crítica hacia las clases dirigentes. Así que México va a tener una crisis política y necesitará de un gobierno de coalición que convoque a todos los partidos políticos y sectores empresariales para ayudar a construir y salvar al país de la profunda crisis que se está viviendo hasta el día de hoy. Así, la política ante el COVID-19. En el sector social y cultural ha habido grandes cambios. Gracias a la pandemia que hemos estado viviendo, las fiestas, reuniones, saludos de mano y demás se han terminado y poco a poco nos hemos ido adaptando a este cambio. El cubrebocas y el gel antibacterial se han hecho parte de nuestra vestimenta, pero solo los más fuertes y con la mayor capacidad de adaptación sobrevivirán a este drástico cambio. El 18 de marzo del 2020, México reportó su primera muerte por coronavirus. Para ese entonces, el país sumaba 118 casos por COVID-19. Hasta el momento, México es el tercero con más decesos en el mundo por COVID-19, después de Brasil y Estados Unidos, que superaron la marca de los 200,000 hace meses. Estados Unidos se acerca ya a las 550 muertes por el nuevo coronavirus y Brasil supera los 303,000 fallecimientos. Luego del golpe por la contingencia del COVID-19 por el cierre de sus tiendas, Miniso hará una pausa a su expansión en México en el 2021, hasta ver cómo se estabiliza la situación y si existen posibilidades para seguir con sus planes. El vicepresidente para México y Latinoamérica de la compañía, Arturo Tishman, señaló Forbes México que la implementación de la vacuna abre la posibilidad de que este sea un buen año. Sin embargo, la palabra clave es paciencia y son muy conscientes de que esto puede tomar un muy buen tiempo, ya que la logística no es tan rápida para regresar a la normalidad. Si la situación se empieza a tornar positiva y las tiendas pueden estar abiertas, es probable que todavía se abran sucursales este año, pero definitivamente, ahorita hasta no tener una noción más clara del panorama, la respuesta es no hay ninguna que esté abierta, aseguró el directivo en entrevista. Por otro lado, el sector deportivo también se ha visto afectado, ya que los fanáticos y espectadores ya no pueden asistir a estos eventos para apoyar a su equipo preferido. Por este motivo, este sector ha tenido de igual manera que adaptarse y buscar otras alternativas para poder seguir llevando a cabo los partidos y competencias de los grandes atletas. La educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de la contingencia de COVID-19. Las escuelas están cerradas, los maestros y maestras han tenido que cambiar sus clases presenciales a una modalidad en línea y niñas, niños y adolescentes están en casa realizando sus tareas y actividades escolares. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, con o sin uso de tecnología, el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. La pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto.